Dios los bendiga. Continuamos entonces con la segunda parte, Cristo nuestra esperanza. Vamos a leer el versículo 8 al versículo 13 del capítulo 15 de Romanos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir a los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Pablo está usando acá 4 pasajes del Antiguo Testamento. El primer pasaje que usa es el Salmo 18, versículo 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. El segundo pasaje que usa es el Salmo 117, versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El tercer pasaje que cita es Deuteronomio 32, 43. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y el cuarto pasaje es Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Muy bien, en todos estos pasajes se los anuncia la inserción de los gentiles como pueblo de Dios. Quiere decir que en los planes de Dios siempre estuvo salvar al hombre integralmente. No solamente salvar a Israel, como algunos creen, y porque Israel lo rechazó, la salvación vino a nosotros, sino que la decisión de Dios, en los planes de Dios estaba insertar a los gentiles también a la fe de Cristo. Cristo tuvo un ministerio altamente inclusivo, no excluyente. El ministerio de Cristo fue altamente inclusivo, ¿sí? Cristo podía sentarse con un maestro de la ley como Nicodemo y a la vez podía sentarse en la casa de un publicano como Zaqueo. Cristo podía atender a la mujer samaritana, que era una mujer despreciada por 2 razones. Primero, porque era samaritana y los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y segundo, era despreciada por causa de la vida que había tenido. Y sin embargo, Cristo puede sentarse a charlar con ella sin ningún problema para explicarle el plan de salvación. De la misma manera que puede atender a un centurión romano en su necesidad y elogiar la fe de este hombre. De la misma manera que puede también elogiar la fe de una mujer sirofenicia que está totalmente desesperada porque su hija está atormentada por un demonio. Cristo jamás rechazó a nadie de ninguna clase social, de ninguna clase política. Cristo siempre abrazó a todos los que quisieron acercarse a Él. El ministerio de Cristo fue altamente inclusivo. Nunca fue un ministerio selectivo, nunca fue un ministerio excluyente. Y eso lo tenemos que tener bien presente nosotros, sobre todo en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, en el que muchas veces se nos hace difícil aceptar a los hermanos o a las personas que son diferentes o traen una problemática diferente. Tenemos que ser inclusivos, como Cristo fue inclusivo. Pablo nos habla de que el Evangelio ha tenido notas claves, notas sobresalientes. El Evangelio ha sido distinto a todo. En primer lugar, por la esperanza del Evangelio, que está basado en la seguridad, en la certeza de que Cristo está vivo. No existe ninguna religión, ninguna filosofía
que pueda estar basada en esto. Los seguidores de Mahoma saben que Mahoma está muerto. De hecho, van a la Meca a rendirle homenaje. Los seguidores de Buda saben que Buda está muerto. Pueden ir a su lugar de entierro, a su tumba, y pueden encontrar sus restos. Si vamos a nuestro país, los diferentes ídolos que la gente ha fabricado están todos sepultados y pueden ir y visitar esos lugares. La difunta Correa en la zona de San Juan, Catamarca, el Gauchito Gil en la zona de Corrientes. Uno puede ir y visitar sus tumbas, sus restos están allí. Pero el Evangelio tiene una nota sobresaliente, que nuestra esperanza está basada en un Cristo que está vivo, que ya no está en la cruz, que fue resucitado de los muertos al tercer día y está con nosotros y está en nosotros. La segunda nota excelente del Evangelio o distinguida del Evangelio es que el Evangelio trae un gozo que va más allá de la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. Ese gozo viene de la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es un gozo que no puede ser alterado de ninguna manera por ninguna circunstancia externa que podamos estar viviendo. La tercera nota sobresaliente del Evangelio es que el Evangelio es paz y trae paz para todo aquel que lo recibe. Los filósofos griegos luchaban por alcanzar la paz. De hecho, trataban de alcanzar lo que se conocía como atarxia, ¿sí? Con X, atarxia. La atarxia era llegar a un estado de paz imperturbable. Para eso hacían todos sus ritos y toda su filosofía, pero sin embargo nunca lo pudieron alcanzar en plenitud. Porque la paz solo llega cuando el hombre recibe el Evangelio de Jesucristo y el príncipe de paz se establece en nuestra vida, se establece en nuestra familia, se establece en nuestro hogar. Solo trae la paz al corazón del hombre cuando el hombre se convierte a Dios de todo corazón y entonces sabe que ese Dios que dio la vida por él en la cruz del Calvario no va a hacer nada que le cause dolor. Sabe que está protegido bajo la sombra del Altísimo. En cuarto lugar, la nota sobresaliente del Evangelio es poder. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Evangelio trae poder, todo es posible en Cristo. Todo es posible con Cristo. Aún las cosas más difíciles de la vida se logran con el Señor a nuestro lado. Pablo dice que tiene 3 razones para hacerse siervo de la circuncisión. En primer lugar, para mostrarnos la verdad, para mostrarnos la realidad. La palabra aletheia que usa ahí es para mostrarnos la realidad. El Evangelio trae claridad absoluta. En segundo lugar, es para confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Por qué? Porque el Evangelio se basa en las promesas hechas a los padres, a los patriarcas, ¿sí? Cuando Dios habla con Abraham, le dice, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa es una promesa que se hace realidad en el Evangelio. El Evangelio refleja el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los patriarcas, a los fundadores del pueblo de Israel. Gloria a Dios. En tercer lugar, es para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Usa la palabra confesar a Dios, exhomologueo, que es alabar, es comprometerse, estar de acuerdo con lo que se está declarando, y usa la palabra cantar, que es la palabra salo, que es cantar alabanzas en señal de gratitud, en señal de agradecimiento, glorificando el nombre del Señor. Hay 3 acciones que los gentiles deberían llevar adelante. La primera es alegrarse. La palabra eufraino que usa ahí es hacer banquete, celebrar, gozarse.
cada vez que nosotros nos reunimos tiene que ser una celebración. El solo hecho de que hayamos podido asistir tiene que ser una celebración. Tenemos que gozarnos en el Señor. Tenemos que dejar que la vida particular, personal y la vida en el Señor sea un sufrimiento. Yo no estoy de acuerdo con el pare de sufrir, pero tampoco estoy de acuerdo con el evangelio del sufrimiento. A veces escucho canciones que realmente nos motivan más a la depresión que al gozo, ¿no? Y esto está mal. Nosotros tenemos que alegrarnos en el Señor. Tenemos que alegrarnos por la misericordia de Dios. Tenemos que alegrarnos por haber podido oír el mensaje y haber podido recibir el mensaje del Evangelio. Esto tiene que ser un motivo de gran alegría. La segunda acción que tiene que hacer el gentil o el creyente es alabar a Dios. La palabra ineo, alabar, cantar para Dios, ¿sí? Hay una vieja canción que dice cantar para Dios con toda el alma en la voz. Cantar y solamente cantar para la gloria de Dios. El cristiano tiene que aprender a cantar en todas las circunstancias. La tercera es magnificar. La palabra epaineo, exaltar la grandeza del Señor. Pruebe con empezar sus oraciones exaltando la grandeza del Señor. Porque nosotros comenzamos nuestras oraciones pidiendo. Nuestra oración es, te pido, te pido, te pido, gracias Señor, amén. Comience exaltando la grandeza de Dios. Tú eres grande, tú eres maravilloso, no hay otro Dios como tú. Y va a ver cómo su corazón se llena de la presencia de Dios y esa oración se convierte en una oración diferente. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a magnificar. En la manera en que nosotros exaltamos la grandeza de Dios, se achica el valor de la prueba, se achica el poder del enemigo. Cuanto más grande hacemos a Dios, más pequeña es la prueba, más pequeño es el enemigo que tenemos que enfrentar. El testimonio del profeta Isaías dice que tenemos que levantar, estar de pie. La palabra anistemi es estar de pie o hacer estar de pie, ¿sí? Para empezar a gobernar, para regir, para empezar a gobernar, para tomar posesión, para tomar autoridad de parte del Señor. Pablo se declara como ministro a los gentiles. Podemos leer los versículos 14 al 21. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Muy bien, este pasaje nos revela dos cosas acerca de Pablo. Lo primero que nos revela es el carácter de Pablo. ¿Sí? Pablo nos está mostrando en este pasaje su carácter. Y lo segundo que nos revela este pasaje es el secreto de ganar almas. ¿Cómo se ganan las almas para el Señor? Muy importante este pasaje. ¿Por qué? Porque en cuanto al carácter, nosotros vemos que Pablo es un hombre de tacto. Fíjese en la manera en la que Pablo habla acerca de los romanos, de la iglesia en Roma. No hay una reprensión, no hay un reproche, no está enojado Pablo.
no se siente un maestro fracasado que enseñó y ellos no correspondieron a la enseñanza. Pablo no está criticando para desanimar a los hermanos, ¿sí? Que a veces vemos a los predicadores enseñar de esta manera, ¿no? De una manera peyorativa hacia la gente, de una manera peyorativa hacia el pueblo, enfatizando lo negativo. Pablo habla con mucha sinceridad, pero también habla con mucha serenidad las cosas del Señor. Fíjese que les dice, están llenos de bondad. La palabra gatosune que usa ahí es, ustedes conocen el bien y saben hacer el bien. Qué manera hermosa de enseñar, qué manera hermosa de resaltar las virtudes de la persona, ¿sí? Si usted quiere enseñarle algo a alguien, si usted quiere corregirle algo a alguien, empiece por resaltar lo que hace bien. Porque esto le va a dar la puerta para corregir lo que no está bien. Ahora, si usted quiere corregir o enseñarle a alguien acerca de algo que no está haciendo bien y empieza criticándolo, censurándolo, lo que va a lograr es un rechazo del otro lado. Pablo tiene un tacto extraordinario. Entonces exalta las virtudes de la iglesia en Roma, ¿sí? Pablo nos dice que que su único motivo es ser siervo de Cristo. Él no tiene otra ambición. Él no tiene otro título, no tiene ningún orgullo, ¿sí? Su única gloria es ser siervo de Cristo. Él es ministro. La palabra que usa en el original es la palabra leiturgos, ¿sí? Él es ministro a los gentiles. Esa palabra viene de las obligaciones que se contraían con el gobierno en Grecia, en donde la gente que quería apoyar voluntariamente al gobierno ponía todos sus bienes a disposición del gobierno. Entonces, esto nos está diciendo que Pablo puso a disposición de la iglesia, puso a disposición del servicio todo lo que tenía. No se guardó con nada, no se quedó con nada, todo lo que tenía lo puso en el altar de Dios, todo lo que tenía lo puso al servicio de la iglesia. Esto nos está hablando mucho acerca del carácter de Pablo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entregar todo por amor a Dios, por amor a la obra y por amor al servicio? Eso habla mucho de nosotros también. En tercer lugar, se veía como un instrumento en las manos de Dios. Él sabía que solo era un instrumento en las manos de Dios. El ejecutante es el Señor. Dios fluía a través de él. Hablaba de lo que Cristo había hecho en él. ¿Sí? Fíjense en que él habla de que ellos pueden admonestarse mutuamente, pueden estimularse mutuamente. Qué lindo cuando se llega a ese grado de madurez. En cuarto lugar, su única ambición era llevar las buenas nuevas. Él quería ser el pionero en llevar las buenas nuevas. No tenía otra ambición. Les escribió para recordarles la gracia de Dios. Les escribió para recordarles que Él es un ministro, que puso todo a los pies del Señor y al servicio de la iglesia. No se quedó con nada, pero que de esta manera estaba estimulándolos a ellos a que hagan lo mismo, para que ellos se ofrezcan como una ofrenda agradable al Señor. Pablo le da gloria a Dios por el trabajo, Pablo le da gloria a Dios por el fruto, porque en definitiva ellos son el fruto del ministerio del apóstol Pablo. Cada alma que ganamos es el fruto de nuestro ministerio. Si logramos consolidar nuestra familia, es el fruto de nuestro ministerio, es el fruto de nuestro trabajo. La obediencia a los gentiles fue el resultado de que ellos obedecieron a la palabra de Dios, no obedecieron a la palabra de Pablo, no era la palabra de un hombre, era la palabra de Dios la que ellos estaban obedeciendo. La obediencia de los gentiles fue el resultado de que hicieron obras agradables delante de la presencia del Señor.
La obediencia de los gentiles tiene que ver con el que el poder de Dios los acompañó con señales y prodigios, porque cuando nosotros estamos en obediencia, el Espíritu de Dios nos acompaña. Dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Hoy está invertido, hoy la gente sigue a las señales, pero es al revés. Estas señales siguen a los que creen. El fruto, el resultado de la obediencia está en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? La obediencia de los gentiles fue el resultado del trabajo minucioso de evangelización. Siempre les digo que Dios no nos mandó simplemente a predicar, porque uno de los errores que yo veo que cometemos muchas veces es que predicamos, evangelizamos, pero después no consolidamos a la persona que le hemos predicado o que la hemos evangelizado. Y Jesús dice que nosotros tenemos que hacer discípulos, no solo predicar. Hacer un discípulo es formar a la persona en el camino, hasta que tenga la capacidad de andar solo. Antiguamente había en las fábricas, todas las fábricas tenían un aprendiz. Un aprendiz es un discípulo. Ese aprendiz se le enseñaba el oficio. Mientras estaba aprendiendo el oficio, un operario calificado estaba a su lado. Pero cuando ya aprendía el oficio, se lo dejaba andar solo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El trabajo de evangelización no es solo predicar, no es solo anunciar y traerlo a la iglesia y ahí terminó nuestro trabajo. Nuestro trabajo es consolidarlo como un discípulo de Cristo, ¿sí? Su tarea fue llevar el evangelio donde Cristo no había sido nombrado. Hoy todos quieren ser evangelistas a Miami, ¿sí? Hoy vemos muchas veces que en un barrio tenemos en una misma manzana 3 iglesias. Pablo dice que él no puso un fundamento en donde ya había un fundamento. ¿Qué pasa con nosotros? El tema es que hoy se ama más a los cargos que al Señor. Entonces todos quieren ser pastores, todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser evangelistas. Y no tenemos en cuenta si en realidad Dios nos llamó, para qué nos llamó y en qué lugar nos quiere usar. ¿De qué sirve que haya 3 iglesias en una manzana cuando tenemos barrios enteros que no tienen testimonio? Provincias enteras, ciudades del interior enteras en las que no hay un testimonio cristiano. Entonces, preocupémonos por llevar el evangelio donde no hay, donde no está. Todavía el evangelio hay muchos lugares en donde no es conocido. La gente no sabe acerca de Cristo. Pablo edificó y no edificó sobre el fundamento de otro. Edificó sobre el fundamento de Cristo para darle la gloria a Dios. Muy bien. Leemos los versículos 22 al 33, en donde Pablo expresa su deseo de visitar Roma, de visitar España, y visitar Roma también. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos mismos ministrar de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta,
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, el deseo de Pablo es llegar hasta España y después poder establecer la base de operaciones en Roma. Desde ahí poder evangelizar toda Europa. Mire el corazón de Pablo dónde está, ¿no? ¿Por qué quería ir a España? Por dos razones. En primer lugar, porque España era la parte occidental más lejana que se conocía. Era el punto límite. Recuerden cuando vimos la experiencia de Jonás, que se quiere ir a Tarsis, que quiere ir al punto más lejano que ha sido civilizado, ¿sí? Para extender el Evangelio hasta ese lugar. Su deseo es llegar hasta lo más lejos que se ha conocido en el momento y llegar con el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, porque España estaba viviendo un momento de gran florecimiento cultural y filosófico. Entonces Pablo quería llegar con el mensaje del Evangelio. España tenía para este momento hombres destacados que eran considerados prácticamente como genios. Por ejemplo, Lucano, que era un poeta épico, que era muy reconocido en ese momento. Marcial, que era el maestro del epigrama. Quintilama, que era el maestro de la oratoria. O Séneca, que era uno de los filósofos estoicos más conocidos para el momento. Entonces, España estaba dando a luz grandes hombres a nivel cultural, a nivel filosófico, y Pablo quería plantar la bandera espiritual, quería llegar hasta ahí para plantar la bandera y poder predicar el Evangelio de Cristo. Por eso desea ser encaminado por los cristianos de Roma en la misión que él tiene por delante, ¿sí? Él quiere llegar, él quiere que la iglesia lo impulse. La palabra encaminado es propempo en griego, que es acompañar, impulsar. Sabe que solo no puede llegar hasta ahí, que necesita del apoyo de los hermanos, que necesita del respaldo de los hermanos para llegar ahí, y eso es lo que está pidiendo. Quiere demostrar que la iglesia unida puede alcanzar grandes cosas. Quiere cumplir con su deber de predicarle el Evangelio a todas las personas, ¿sí? Quiere aplicar también lo que de gracia ha recibido y con toda generosidad, Pablo quiere extender el mensaje del Evangelio llegando a los lugares que todavía no han sido conocidos o a los lugares más remotos de la tierra para ese momento. Para eso pide el respaldo en oración. Qué bueno es cuando aprendemos a encomendarnos en la oración de los hermanos, ¿sí? Mire, tengo este propósito, tengo este sueño, sea lo que sea el área de nuestra vida en el que lo tengamos que enfrentar. Tengo este proyecto, tengo este deseo. Pueden orar por mí, no solamente pedir oración cuando estamos enfermos, cuando las cosas están mal, cuando hay algún problema, sino cuando queremos encarar algo positivo, para tener la confianza de que Dios nos está acompañando en lo que estamos haciendo. Pablo sabe que cuando llegue a Jerusalén va a tener que enfrentar una gran oposición. La mayor oposición la va a recibir de sus propios hermanos. Los judíos son los que van a hacer la mayor oposición. Se rehúsan a ser obedientes, se rehúsan a creer. La palabra epiteo que usa ahí son gente que se rehúsa a creer, que son desobedientes. Pero él espera pasar por Jerusalén con éxito y espera poder llegar a Roma para cumplir con su misión y para poder ser recreado, dice, juntamente con ellos, ¿sí? La palabra sunanapaumai que usa ahí, media difícil de pronunciar, sunanapaumai que usa ahí es yacer, es descansar, es encontrar refrigerio, es decir, quiero llegar a Roma, ¿sí? Espero que en Jerusalén no me detengan. Necesito de la oración de los hermanos para poder atravesar ese campo difícil, porque hay mucha oposición ahí. Pero cuando yo llegue a Roma, me voy a recrear, me voy a gozar viendo a los hermanos. Me voy a poder gozar viendo el fruto de lo que fue mi prédica, viendo el fruto de lo que fue mi enseñanza, de lo que fue mi trabajo en el Señor. ¿Sí? No se sabe si finalmente el apóstol Pablo cumplió su deseo de visitar España.
Algunos teólogos dicen que sí, que tuvo un paso muy rápido por España. Otros teólogos, dicen que no, que Pablo finalmente no concretó su deseo de llegar a España porque los contratiempos fueron muchos, porque en Jerusalén tuvo una oposición tremenda y porque de allí fue llevado prisionero, en donde finalmente después fue ejecutado el apóstol Pablo y dio su vida por amor al Señor Jesucristo. Ahora, sea que llegó a España o sea que no llegó, que no lo pudo cumplir, su deseo de extender el Evangelio no pudo ser frenado por el enemigo. El deseo de extender el Evangelio se cumplió en aquellos que después tomaron las banderas que el apóstol Pablo dejó y continuaron con el ministerio. Lo más importante es que Pablo los inspiró, Pablo los instruyó, Pablo los adoctrinó, Pablo los formó para que continuaran con la obra. Esto es muy importante. A veces vemos en este tiempo ministerios unipersonales. Mi temor cuando veo esos ministerios que son muy bendecidos a veces es quién va a continuar con esa obra. Muchas veces esos ministerios no tienen la precaución de formar hombres y mujeres que puedan continuar con el servicio. Nosotros no somos eternos. Nosotros hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces tenemos que formar personas que sean capaces de continuar la obra y de llegar a los lugares en donde nosotros no hemos podido llegar. Así como Pablo quizás no conoció o no pudo ir a España, pero sus discípulos sí llegaron a España con el mensaje del Evangelio. Así también nosotros tenemos que formar hombres y mujeres para que lleguen y alcancen lo que nosotros no hemos podido alcanzar. Amén.